¿Cómo se instala? ¿Por qué ocurre la obsesión? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de todos los temas que proponen nuestros suscriptores. Hoy tenemos una segunda parte de este tema que ya tratamos la semana pasada y que tenía que ver con la obsesión como una pandemia. Y hoy vamos a hablar un poco de las causas, de cómo se dan las obsesiones. Para eso seguimos nuestro programa con Alex Osorio. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestro canal. Bueno, entremos en materia inmediatamente, Alex. ¿Cómo se instala un proceso obsesivo? Sí, Víctor, primero entender que ya lo hemos dicho de la vez pasada, de que Kardec nos habla de que es la persistencia y esa persistencia tiene unos motivos y los motivos son variados, pueden ser variados. Pueden ser porque eh, hay deudas, hay envidia, hay situaciones, y entonces la instalación va ocurriendo a través de un mecanismo muy sutil. Eso no quiere decir que puede ocurrir de un día para otro, puede tardar años. Es decir, aquellos que se complacen a través de esta práctica recurrente de querer fustigar, de querer dominar a un huésped, así lo denomina Juana de Ángeles, hay que aceptar las sugestiones de otro para asumir una postura y a eso que denomina Kardec, porque es una intromisión en la vida de las otras Y es un personas proceso, y es ¿verdad? un proceso, eso no es algo que ocurre de Repentino. manera instantánea. Esto ha venido insistiéndose a través de un pensamiento vicioso, a través de una idea, a través de situaciones que nosotros mismos propiciamos. Es decir, que siempre somos nosotros los responsables en el aceptar la situación aquella que nos pretende dominar el panorama físico, mental, de nuestra voluntad. Entonces, esto sigue un proceso que puede, como ya lo he dicho y lo reitero, puede demorar mucho tiempo, muchos años, y ha partido de una idea simple o de una situación que generó una idea, que generó un resentimiento, que generó un patrón de comportamiento cíclico. Entonces, esto es cíclico porque hay que hacer énfasis en esta condición de cíclico porque es recurrente. La obsesión es recurrente en lo que quiere dominar, es la idea que quiere imponerse para no dejar avanzar al otro. Lo que tú dices es muy educativo porque hay personas que dicen que le echaron algo, que le hicieron Sí, brujería, que sí. Entonces, aquí nos estás explicando de que es un proceso, ¿sí? claro. Y la segunda pregunta viene a ayudarnos a educarnos más, ¿sí? Y tiene que ver por qué ocurre la obsesión. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Sí, que ya yo dije al inicio una parte de ellas, pero eh, ¿por qué se afinizan? Y tiene lo que dijimos ya en la primera parte. Es fundamental el pensamiento, entender que el pensamiento es el que nos liga a otro y entonces muchas veces pueden ser porque hacemos parte de algo que no quiere que se promueva. Por ejemplo, el querer apartarnos de la verdad, entonces nos ganamos enemigos eh, gratuitos y ellos por ese motivo pueden querer influenciarnos, pero siempre es influenciarnos por algo que es nuestra debilidad, que quede claro. Nuestra debilidad no es lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo, es aquello que nos vincula al mal, aquello que nos mantiene en el mal. Entonces, eh, pueden ser por envidias, pueden ser por factores de procesos en los que nos comprometimos gravemente con las leyes y ellos no nos perdonan.
¿no? E insisten en mantener con nosotros, o por simplemente afinidad, nos gusta hablar mal de la gente. Se va a vincular a nosotros aquellos que les gusta fomentar las disensiones, que les gusta fomentar las divisiones, que les gusta fomentar la pelea, el disgusto. Algunos son burlones, les gusta ver al otro metido en problemas. Entonces generan estos tipos de pensamientos. Entonces, estas circunstancias son un caldo de cultivo para instalarse las obsesiones. ¿Sí? Dice Juana de Ángelis en el libro Momentos de Salud, perdón, en Momentos de Coraje, ella dice que solo basta un momento de invigilancia y están todos los condimentos para que se instale un proceso obsesivo. ¿Cuál sería entonces, Alex, el papel de la ley de causa y efecto? Y aquí hablaríamos de las causas anteriores y las causas Sí, actuales del proceso obsesivo. sí, eso es muy importante, pero en todo, eh, la pregunta uno dice, ¿por qué Dios permite estas cosas? Sí, ¿Por qué Dios permite que estos procesos existan? Y existen es porque aún hay cosas que no hemos modificado. Y siempre que haya una falla en nosotros, va a haber a alguien que no nos quiere ver bien. Siempre, porque estamos en un mundo de expiaciones y pruebas. Y en ese sentido, aquellos que se conectan a estas ideas, eh, se sienten que ellos no pueden ser felices, por lo tanto no quieren la felicidad de otros. ¿Sí? Y ocurre entre encarnados. A veces entre nosotros los encarnados, alguien no gusta de los triunfos y quiere porque siente que no tiene, que uno no ha hecho ninguna transformaciones y que no se merece la oportunidad que está teniendo para ser feliz. Y si quien nos identifica en esas condiciones son enemigos del ayer, pues no van a querer que nosotros progresemos. Por lo tanto, van a buscar todo aquello que nos conocen, porque en última son los mejores maestros, porque nos señalan aquellas cosas que no hemos solucionado y están clamando y justicia. están clamando justicia, se sienten que tienen justicia. Y tú has dicho algo muy importante, porque en el libro Momentos de Armonía, Juana de Ángelis, ella dice, están ahí, siguen ahí, pero no los detestes, porque son tus mejores maestros. Y ella dice algo bien importante en este libro, dice, no siempre fueron así. Fue que tu amor no alcanzó, no fue suficiente para cuando te buscaron, dice ella, me parece algo bien trascendental, porque ella dice, cuando te buscaron tu amor, tú le respondiste con la traición, con la mentira, con el juzgamiento. Pero es posible que tú también hayas estado haciendo parte de aquellos que hoy, por la fuerza de otros que te aman, te sacaron de esas zonas y recapacitaste y decidiste reencarnar. Entonces, es algo bien importante porque uno podría pensar desde el punto de vista espírita que aquellos que hacen esto son perversos, sí, han pervertido sus sentimientos, pero no ha sido gratuito. Muchos hemos participado del dolor que hoy experimentan y de la justicia que claman. Lo que es que nosotros debemos ponernos en una condición diferente de pensamiento a través del bien para salir de estos procesos, para no caer en estos procesos. Es lo bonito de la doctrina Es lo espírita, que bonito nos del... enseña la terapia, Así que es es. la transformación moral. Alex, ¿cómo podemos distinguir una influencia espiritual común de un proceso obsesivo propiamente dicho? Sí, es lo que hay que analizar es cómo éramos, qué está sucediendo en nosotros, porque Kardec define los tres tipos de obsesión. Obsesión simple, que es cuando un espíritu, pues, tú quieres liberarte, e incluso uno entiende que hay una conexión ahí de algo que lo fastidia, Sí. y uno quiere liberarse de esa. Y la fascinación que es cuando nos crean una imagen de nosotros errada y se vinculan a nosotros haciéndonos creer lo que no somos, que los demás se dan cuenta de que estamos errados.
Entonces, esa identificación ocurre cuando nosotros empezamos a ver patrones repetitivos, cuando empezamos a sentir eh, eh, que creemos que tenemos la razón en todo, o cuando empezamos a sentirnos perseguidos por todo el mundo, podemos estar cayendo en estos procesos, que el resto del mundo está equivocado y yo tengo la razón. Entonces, cuando caemos en los pensamientos inflexibles, es un síntoma de que estamos podemos estar dentro de un cuadro obsesivo. Cosa distinta, porque ya lo dijimos en la vez pasada, dijimos de que es una línea muy delgada de los patrones que tienen que ver con problemas psicológicos, o que son simples perturbaciones, porque tengo una contrariedad, es un evento natural, y no puedo decir por eso que ya yo estoy bajo procesos obsesivos. Eh, Porque el hecho de que un espíritu fastidie no significa de que yo estoy dentro de un proceso obsesivo. El hecho de que yo me dé cuenta de que provoca alguna cosa, eh, un espíritu, no quiere decir que yo esté dentro de un proceso obsesivo, que lo explica muy bien Kardec cuando hace, en el libro de los medios, aborda este tema. Pero sí es claro que si yo tengo estas conductas repetitivas, cuando yo me aíslo, cuando eh, siento que todo el mundo está en contra mío, porque dentro de la fascinación, dice Kardec, que es la más grave, que es la más grave, porque el espíritu te hace creer de que tú estás en lo correcto, en lo correcto. Y se presenta haciéndote, colocándote en una posición como si tú estuvieras por encima de los demás. Y esas conductas nos llevan a estos patrones de caer y estar bajo un proceso obsesivo. Alex, necesariamente tienen que ser estos seres del pasado a los cuales les hicimos daño, que estén cobrando, o pueden ser cualquier espíritu. Sí, lo que decíamos hace un instante, Víctor, porque eh, yo tiendo a ser una persona que le gusta hablar mal de otra y se vinculan otros que no tienen nada que ver conmigo del pasado. Le gusta que me gusta esa situación y se afiniza para incentivarme la necesidad de estar buscando y Y no les averiguando. debes, no le tienes ninguna No deuda, no tengo tienes ninguna ninguna, deuda. Es no con le he la hecho ley nada. entonces, las leyes son, las deudas son con las leyes divinas. Correcto, porque es probable que a quien yo le hice daño me haya perdonado y no esté vinculado emocionalmente conmigo, porque trascendió el vínculo emocional. Porque cuando fallamos a otras personas o le hacemos daño, lo que creamos son vínculos emocionales de una situación específica. Y se crea una corriente continua de pensamiento de ir y venir. Si aquel otro sigue en la misma sintonía con la cual yo me mantengo, entonces ahí entonces se crea una simbiosis de estas emociones y de estos pensamientos que nos vinculan. Pero no necesariamente tiene que ser alguien fruto de problemas del pasado, como lo dijimos al inicio, porque puede ser una situación simplemente por un patrón vicioso que tengo, por una pasión. Y alguien identificó que a través de mí la puede saciar. Entonces me va a crear continuamente la necesidad, porque como no tiene los elementos para cubrirla, va a querer que yo sea un huésped propicio para poder satisfacer su pasión o su vicio. Todas las doctrinas, sí, todas las doctrinas tienen formas de alejar a los obsesores, ¿sí? En unas le llaman de una manera, en otras le llaman de otra. En la doctrina espírita encontramos el tema del proceso desobsesivo, la desobsesión como práctica. Sí, ¿De qué claro. se trata? Esto para aquellos que no conocen esta práctica espírita. Sí, claro. Uno de los fundamentos de la doctrina espírita es que humaniza a aquel que está provocando tales efectos que se muestran difíciles y que impiden el progreso de las actividades normales de las otras personas, de los que estamos encarnados. Y los humaniza en el sentido de que no son demonios,
No son seres que necesitan ser exterminados, sino que necesitan ser comprendidos. Y las casas espíritas abordan los procesos desobsesivos, porque este término no es abordado por Kardec, pero sí es una práctica dentro de las casas espíritas Es una consecuencia como una, del exacto, estudio. del estudio es una consecuencia, porque entiende de que hay que intervenir, así como el médico interviene el tumor para extirpar una enfermedad, el espiritismo va a las raíces, porque entiende de que hay unas causas anteriores, de que hay un malestar, de que hay algo que lo propicia dentro del mismo ser y por ende se requiere su intervención. Entonces, la oración, el venir a la casa espírita, a recibir la evangelización, el adoctrinamiento, el que comprenda de que se está en estos procesos, los centros espíritas hacen estas tareas en donde se presta este servicio a través de la agua fluidificada, de la fluidoterapia, de la evangelización, de entender, de hacer consciente a la persona de que está viviendo un problema y que puede ser superado. Eso es importante dentro de la casa espírita y es una práctica en las casas espíritas. Que se requiere la conversación con aquellos que están viviendo esta situación, ¿verdad? Sí, correcto. La familia es importante. eh, y entonces entra la familia a jugar aquí un punto importante. Por eso la concientización, de entender, de crear ese clima en la casa. Entonces la casa espírita reúne todos estos elementos para orientar a las personas de que el, el ser se haga consciente de que es él el que está permitiendo la instalación de un proceso. Cuando hablo de conversación es que a través de la mediunidad hablamos, conversamos con Claro, este espíritu que sufre, que tiene sí, una necesidad de perdón y trabajamos con aquel que es obsesado, ¿sí? Con el fin de que a través de su transformación moral cambie de frecuencia, ¿no es así? sí, sí, la dinámica es esa, ¿no? Porque nosotros los medios, dentro de las casas espíritas, servimos de puente para poder crear un diálogo con aquellos que se manifiestan, que la divinidad permite que se manifieste y poder entablar una charla en que el otro pueda permitirse abandonar aquel comportamiento. Porque hay algo, Víctor, ahora que dices eso, es importante que quede claro. El proceso de sucesivo es garantiza el bienestar para ambos lados, porque aquel que está del otro lado de la vida, queriendo eh, hacer que otro que está viviendo una etapa encarnatoria fracase, también se está comprometiendo, también está haciendo, porque las consecuencias a lo que la lleve a la otra persona, por ejemplo, un suicidio, está comprometiéndose y entonces estamos evitando consecuencias que no podemos calcular hacia el futuro. Bueno, muchas gracias, Alex, por todas estas anotaciones. Y gracias a los suscriptores que nos pidieron esta segunda parte con el fin de avanzar más en este conocimiento que todavía es mucho más Amplio. amplio, extenso. Les agradecemos su sintonía. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, nos den un me gusta con el fin de que este programa llegue a muchas más personas. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirlas allí abajo en la cajita de comentarios y con mucho gusto nosotros podríamos hacer un programa al respecto. Los invitamos también a que conozcan nuestra fundación ingresando a www.fundacionremansodeamor.org. Mil gracias siempre por su sintonía y hasta una próxima oportunidad en Luces para el Alma. Hasta pronto. Hasta pronto.